Ay, no. Ok, chicos, vamos a continuar. A ver, ¿qué? Vamos a compartir. Oh, vamos a ir viendo ahora los requisitos que tiene que tener la factura. Para eso hemos mencionado el artículo 9 de la resolución 1684, que nos indica lo siguiente. La factura debe reflejar el precio realmente pagado o por pagar por el comprador al vendedor por las mercancías importadas, independiente de que la forma de pago sea directa y o indirecta. 2. Ser un documento original y definitivo. En tal sentido, no se aceptará una factura pro forma. 3. Se expedirá por el vendedor de la mercancía. 4. Carecer de borrones, enmiendas o adulteraciones. 5. Contener como mínimo los siguientes datos. Inciso A, número y fecha de expedición. Inciso B, lugar de expedición de la factura. Inciso C, nombre y dirección del vendedor. Inciso D, nombre, dirección del comprador. Inciso E, descripción de la mercancía. Inciso F, cantidad. G, precio unitario y total. H, moneda de la transacción comercial. Lugar y condiciones de entrega de las mercancías según los términos internacionales de comercio Incoterms, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional o cualquier otra designación que consigne las condiciones de entrega de la mercancía importada por parte del vendedor, salvo que esté previsto en el contrato de compra-venta internacional. Entonces, las facturas tienen que contener los requisitos indicados. Ahora vamos a ingresar a la parte de las prohibiciones. Prohibiciones. Se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías. Inciso A, mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o contra la preservación vegetal. Inciso B, alimentos de consumo e insumo agropecuarios no registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC. Inciso C, productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas ante el Ministerio de Salud y Deportes. Inciso D, mercancías que atenten contra la seguridad del Estado plurinacional de Bolivia y el sistema económico financiero del país. Inciso E, vehículos, partes y accesorios para vehículos usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. La transgresión de lo dispuesto en el parágrafo precedente dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente. Ahora vamos a empezar viendo lo que son las autorizaciones previas.
Ya. Las autorizaciones previas y o certificación deberán ser emitidas por autoridades competentes dentro de los 10 días hábiles administrativos a partir de la fecha de recepción de la solicitud. La autorización previa debe estar vigente al momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada por el transportista adjunto al manifiesto internacional de carga ante la aduana nacional en el exterior o la aduana de ingreso, según corresponda. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la autorización previa dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que realizar la documentación, tenemos que solicitar a la autoridad respectiva la autorización previa. Y esa la tenemos que tener vigente para presentar a la aduana en el exterior y también en la aduana de ingreso, ¿no? En país de origen y en el país de destino. Las certificaciones para el despacho aduanero. En cumplimiento del artículo 84 de la ley y en aplicación del Códex Alimentario establecido por la Organización Mundial de Comercio y otras disposiciones legales, la certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancías, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. Las entidades señaladas en la nómina de mercancías sujetas a autorización previa y o certificación emitirán el certificado correspondiente en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio ambiente, según sea el caso. La certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la declaración de mercancías. En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. Para el despacho aduanero, se constituye en documento soporte la certificación emitida por la entidad competente nacional y, además, cuando corresponda, el certificado emitido en el país de origen de procedencia, refrendando por la entidad competente. Para la emisión de una certificación que requiera la toma de muestra, este deberá solo en cantidades estrictamente necesarias para el análisis que corresponda y autorizada por la administración aduanera. Entonces, nosotros podemos realizar y solicitar una certificación a las autoridades competentes y la autoridad nos tiene que responder, ¿no? En los 10 días hábiles siguientes a la solicitud de certificación o autorización previa. Entonces, antes de realizar la declaración única de importación o la declaración de importación de mercancías, nosotros tenemos que tener el documento, las certificaciones y las autorizaciones. ¿Por qué? Porque se deben escanear y subir al sistema esos documentos, ¿no? Si no se cuenta con esa información, entonces puede ser posible que nos realicen el decomiso de nuestras mercancías.
Vamos a ir viendo ahora la parte de la base imponible. La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está constituida por el valor de transacción más los costos de transporte, más seguros, más otros gastos, pudiendo ser estos gastos portuarios, cargas y descargas. La suma de estos componentes suma para nosotros una base imponible para aplicar el gravamen arancelario. Para el efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. Ahora vamos a ingresar a ver la base imponible para el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumo específico. Lo siguiente, para la liquidación del impuesto al valor agregado y la aplicación de la alícuota porcentual del impuesto a los consumos específicos, en el caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor SIP frontera más el gravamen arancelario efectivamente pagado y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. Entonces, una vez más, valor de transacción más costo de transporte más seguro más otros gastos suman para nosotros la base imponible para el impuesto al gravamen arancelario. Si sumamos a la base imponible el gravamen y otros gastos en bolivianos, vamos a obtener la base imponible para calcular el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumo específico, siempre que las alícuotas sean porcentuales. Entonces, podemos indicar que los impuestos, ¿no? Los impuestos son tributos cuya obligación tienen como hecho generador una situación establecida por ley. Por regla general, el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras será de 3 días computables desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. Entonces, recordando lo que hemos avanzado en la clase, hemos indicado que el Estado requiere de recursos y una de las fuentes de recursos son los tributos. Entonces, hemos mencionado cómo se clasifican los tributos. Por el chat me van a responder. ¿Cómo se clasifican los tributos? Bien, ¿no? Entonces son impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. Muy bien. Ahora vamos a ir hablando sobre los impuestos. Los impuestos se clasifican de acuerdo a su dominio en impuestos de dominio,
Muy bien, Miguel. César, Armando. Entonces son impuestos de dominio nacional, impuestos de dominio municipal, impuestos de dominio departamental. Perfecto. Entonces, los tributos que tenemos aduaneros son el gravamen arancelario, el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo específico y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Una vez que realizamos la declaración de única de importación o de la declaración de importación de mercancías, la administración aduanera valida la declaración y se tiene para realizar el pago 3 días siguientes, ¿no? Una vez que se realiza la cancelación, va a ser el sorteo de los canales y va a ser de forma aleatoria. Entonces, para ese punto vamos a ir viendo la asignación de canales. Todas las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite, están sujetas a un sistema selectivo o aleatorio, en el que nos puede salir los siguientes colores. Color rojo procederá al reconocimiento físico y documental de la mercancía y autorizará su levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar dentro de las 48 horas del día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera un periodo mayor. Canal amarillo. Proceder al examen documental y autorizar su levante en un plazo máximo de 24 horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera un periodo mayor. Canal verde. Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata. ¿No? Entonces, una vez realizada la cancelación, se hace el sorteo aleatorio y puede ser que nos sortee un canal rojo, amarillo o verde. Retiro de la mercancía. El responsable del depósito aduanero o de la zona franca solo podrá entregar la mercancía al consignatario o su representante que presente la declaración de mercancías con la autorización de levante. El consignatario, directamente o a través de su representante, deberá retirar su mercancía de depósito aduanero o de zona franca en un plazo de 2 días hábiles correspondientes a la autorización del levante. Vencido este plazo y por los siguientes 10 días podrá retirar la mercancía previo pago de una multa del 1% sobre el valor CIF. Al vencimiento de este segundo plazo, la mercancía quedará en abandono tácito o de hecho, la entidad del sector público y las empresas públicas donde el Estado tenga participación mayoritaria deberán retirar sus mercancías de depósito aduanero o de zonas francas en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la autorización del levante. Vencido este plazo y en los siguientes 15 días hábiles podrá retirar las mercancías previo pago de una multa del 1% del valor CIF. Al vencimiento de este segundo plazo, las mercancías quedarán en abandono tácito o de hecho. Entonces, nosotros hacemos el contrato con el proveedor, ¿no? Nos entregan la mercancía, nosotros pagamos el dinero acordado, contratamos el flete, contratamos el seguro, realizamos la declaración de la DUI, ¿no? Con los documentos de soporte que hemos indicado, la factura de compra de las mercancías,
la factura de exportación. Luego tenemos los seguros, la factura de transporte. Tenemos que tener autorizaciones previas si corresponden, certificaciones. También tenemos que tener la parte de recepción, la lista de empaque, el valor de, de las mercancías. Tenemos que tener otros documentos que establezca dependiendo el tipo de mercancías que estamos introduciendo. Declaramos la DUI o la DIN y se envía a la base de datos de la Aduana Nacional. La Aduana Nacional verifica que sea correcta, exacta y que tenga todos los documentos, soportes necesarios para realizar la importación. Valida la DUI y el importador tiene 3 días para poder realizar el pago. Una vez realizada la cancelación, se hace el sorteo de canales. Puede ser canal rojo, amarillo, verde. Si nos sale canal verde, nos dice la administración aduanera que tenemos pase de salida, el pase de levante. Nosotros tenemos 2 días para sacar la mercancía. Si por alguna razón no sacamos la mercancía de recinto aduanero, mm, nos van a dar un plazo de 10 días con una multa del 1%. Si vencido este plazo no sacamos la mercancía, ¿no? Va a quedar en abandono tácito de hecho. Entonces, si somos particulares, eso quiere decir, si somos del sector privado, se cumple 2 días y un plazo de 10 días con 1% de multa. Si son del sector público, es decir, si una alcaldía está importando desde Alemania maquinarias para realizar asfaltos, caminos, carreteras, ok, es del sector público, ellos tienen para levantar las mercancías 5 días sin ninguna multa. Si se hacen vencidos esos 5 días, sacan la mercancía dentro de los 15 días siguientes, pueden pagar una multa del 1%, ¿no? Vamos a ir viendo el retiro de las mercancías cuando está ya en un segundo abandono. ¿Qué es lo que pasa? Los propietarios y consignatarios de mercancías abandonadas de forma tácita, de hecho, podrán pedir el levante dentro de los 20 días hábiles administrativos siguientes a la fecha en la que se haya notificado con la resolución de declaración de abandono, estando obligados a pagar los tributos aduaneros, multas, recargos, almacenaje y demás gastos a que hubiera lugar, los cuales serán establecidos conforme al reglamento, además de una multa del 3% sobre el valor CIF frontera y demás gastos que si hubiera lugar. Entonces, realizamos la declaración, va a la administración aduanera, nos validan, tenemos 3 días para pagar, pagamos, se hace sorteo de canales, sea canal rojo, amarillo, verde. Una vez que nos den el pase de salida, nosotros, si somos del sector privado, tenemos 2 días para levantar la mercancía, retirar la mercancía del recinto. Si no retiramos en los 2 días, vamos a tener una multa del 1% en los 10 días siguientes. Ahora, una vez que ha vencido el plazo, se nos va a notificar con una resolución de declaración de abandono. Una vez que se nos notifique, nosotros vamos a tener 20 días para poder sacar la mercancía con una multa del 3%, ¿no? Eso estamos hablando del sector privado. Realizamos el pago y vamos a poder sacar la mercancía. Vencido ese plazo, la mercancía queda en abandono. Cuando hablamos del sector público, eso quiere decir que son entidades como impuestos, la aduana, los gobiernos autónomos municipales o empresas donde el Estado tenga mayoría de capital, de participación, entonces se va a considerar para ellos 5 días. Eso quiere decir, han hecho la declaración, se han mandado a validación, les han dado 3 días para que paguen, han pagado, se ha hecho el sorteo de canales. Y una vez que tienen el pase de salida, tienen para retirar la mercancía del recinto aduanero 5 días. Si van al sexto día, ya van a tener una multa del 1%. Ese 1% van a poder pagar hasta 15 días hábiles, ¿no? Ahora,
En caso de que en esos 15 días hábiles no han podido retirar la mercancía, ¿no? Se les va a notificar con una resolución de declaración de abandono y van a tener una multa del 3% en los 20 días siguientes. Si vencidos los 20 días hábiles administrativos no retiran la mercancía, va a quedar en abandono y ya no van a poder solicitar que, o sea, retirar la mercancía. Directamente queda en abandono. Hasta acá. Preguntas en el chat. Primera preguntita. ¿Cuántos días tiene el aforador para hacer su informe y dar el pase de salida cuando el canal sorteado es rojo? ¿Cuántas horas tiene el aforador? Canal rojo. Muy bien, 48 horas. Perfecto. ¿Cuántas horas cuenta el aforador para realizar su informe con el canal amarillo? Muy bien, ¿no? ¿Cómo es la revisión en un canal rojo? ¿Qué es lo que nos revisa en un canal rojo? Dos conceptos, ¿no? ¿Cuáles son? Va a ser una revisión documental y física de las mercancías, ¿no? Dos, ok. Ahora, ¿cuántos días tiene de plazo una vez aceptada por la aduana nacional? ¿Cuántos días tiene de plazo para realizar el pago el importador una vez validada la DUI o la DIN? Marce Armando, bien, ¿no? Siguiente preguntita. ¿Cuántos días tiene el importador para hacer el retiro de las mercancías una vez que tiene el pase de salida? Siempre y cuando sea el sector privado. Muy bien. En privado, 2 días. ¿Y en el sector público? Muy bien. 5 días. Para el sector privado, dentro de los 10 días siguientes ha vencido el plazo para hacer el retiro de las mercancías, ¿cuánto es la multa? La multa es del, muy bien, Armando, 1%, ¿no? Pero ese 1% es sobre el valor CIF. Muy bien, ok. Una vez que se nos notifique con la resolución de la declaración de abandono, ¿cuántos días cuenta el contribuyente para hacer el levante de la mercancía? Una vez notificado con la resolución de declaración de abandono, ¿cuántos días cuenta el importador para hacer el retiro, el levante de las mercancías de recinto aduanero? Muy bien, chicos. 20 días.
Dentro de esos 20 días, ¿qué porcentaje de multa tiene que pagar el importador? Muy bien. 3%. Perfecto. Muy bien. Siguiente preguntita. ¿Cuál es la base imponible para el gravamen arancelario? ¿Cuál es la base imponible para el gravamen arancelario? ¿Qué conceptos tenemos que sumar para obtener el valor en aduanas? El valor en aduanas o valor SIF. Ok, pero ¿qué conceptos suman? Hemos indicado el costo de la mercancía. Ok, Henry, ¿está bien? Miguel, ok. César, ok. Entonces son el valor de de la mercancía. Tenemos los seguros, el flete y otras erogaciones. Todo eso suma el valor en aduana y ahí es el valor sí. Y de este valor nosotros tenemos que considerar como base imponible para el gravamen arancelario. Entonces, ¿cuáles son las alícuotas del gravamen arancelario? ¿Cuáles son las alícuotas del gravamen arancelario? ¿Cuáles son, chicos, las alícuotas?
de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40. ¿Y dónde podemos encontrar la codificación, el detalle y las alícuotas del gravamen arancelario? ¿En qué documento? ¿En qué documento encontramos, chicos, esa información? En, en el arancel aduanero, ¿no? Que se publica cada año mediante resolución ministerial. Entonces, me van a escribir en un solo mensajito cuáles son los documentos soportes para realizar una declaración única de importación o una declaración de importación de mercancías. En un solo mensajito me van a poner todos los documentos soporte. Hemos indicado: 1, la factura comercial; 2, documentos de embarque; 3, parte de recepción; 4, lista de empaque; 5, declaración del valor en aduana; póliza de seguro; documentos de gastos portuarios; factura de transporte; certificado de origen; certificaciones y autorizaciones previas y otros documentos establecidos en norma específica. Muy bien, chicos.